Buenas tardes, mi nombre es Eva María González. Hoy les voy a hablar acerca de la biblioteca Tkinter y SQLite en Python. En este caso voy a tocar los siguientes puntos: una introducción, un desarrollo. El punto número 1 va a ser una ventana. 1.1. Cómo importar el módulo Tkinter. 1.2. Creación de la primera ventana y métodos de personalización. Punto número 2. Etiqueta. Punto número 3. Botón. Punto número 4. Entrada de texto. Punto número 5. Botón radial. Punto número 6. Botón de verificación. Punto número 7. Menú. Punto número 8. Cuadro de diálogo. Punto número 9. Crear un formulario para insertar un registro a una tabla. Punto número 10. Crear un formulario para consultar un registro a una tabla. También daré mis conclusiones y hablaré de mis referencias. Introducción. SQLite es un sistema de gestión de base de datos relacional, compatible con múltiples lenguajes de programación. No requiere de un servidor y tampoco requiere de una configuración previa. Consiste en una biblioteca compartida escrita en C bajo el estándar SQL, de modo que si se ha trabajado con otros sistemas de base de datos, aprenderlo será muy sencillo. Debido a su pequeño tamaño, es muy utilizado en sistemas integrados como teléfonos inteligentes y navegadores web, entre otros. Podemos crear una pequeña aplicación de escritorio conectada a una base de datos SQLite y ganar altos porcentajes de probabilidad, aunque es necesario tomar en cuenta que SQLite tiene propósitos específicos, de modo que no podría cumplir con alguna de las tareas del sistema más complejos como MySQL o PostgreSQL. Depende de los requerimientos del proyecto a realizar. A la hora de desarrollar un trabajo, lo primero que se tiene que hacer es explicar en qué consiste una interfaz gráfica con la librería Tkinter y sus distintas partes. Una vez conocido el funcionamiento de la unidad de estos, procede a explicar las distintas funciones que se contienen en los formularios, en las que se emplean los objetos de dicha librería. Una vez creadas las funciones, ya se pueden utilizar para crear los distintos perfiles de usuario, cada uno de ellos correspondientes a los campos de la interfaz principal completa, y se pueden obtener los datos y trabajar con ellos en una base de datos. Para ello se utiliza SQLite, cuyos comandos explicaré más adelante, ya que los datos conseguidos e introducidos en la base de datos creará funciones para su posible edición y una interfaz para poder manipular en una forma intuitiva. Ventana. Es una área visual rectangular en la cual contendrá todos los datos de algún icono, botón o cuadro de entrada de texto, entre otros. Existen dos tipos: la ventana de aplicación, que inicia y finaliza en las aplicaciones y gráficas, y la ventana de diálogo, que permite la comunicación simple con el usuario, y ambos forman la interfaz de usuario. ¿Cómo importar el módulo Tkinter? De la misma forma de llamar un módulo en Python, se utiliza el módulo Tkinter. Si ustedes se dan cuenta, en el punto número 1, from Tkinter, import es para importar. Con esta función le decimos a Python que empleamos todos los componentes del módulo Tkinter. Y con import Tkinter as tk, así le decimos a Python que emplearemos el módulo Tkinter y lo llamaremos tk. Cada vez que se utiliza algún elemento en Tkinter debe de estar procedido de tk. .2.
Creación de la primera ventana y métodos de personalización. La programación GUI es un arte y, como todo arte, necesitas un tablero de dibujo para dibujar tus ideas. El tablero de dibujo que utilizarás se llama ventana raíz. Nuestro primer objeto es obtener la lista de la ventana raíz. Dibujar la ventana raíz es muy sencillo, solo necesitas 3 sencillas líneas de código. En la primera línea de código importamos el módulo Tinker, todos sus métodos y atributos. La segunda línea, creamos una clase llamada raíz del tipo TextDK. Y en la tercera línea llamamos el método mainLoop, el cual es el que mantiene visible la ventana raíz. Si se elimina esta línea, la ventana no se mantendrá visible. Si el código que debe terminar con el método mainLoop. Una etiqueta es un cuadro donde podemos texto para marcar una sección de nuestro programa de escritorio para orientar al usuario. En inglés, Application Desktop o App Desktop. En las funciones de nuestro programa. Para comenzar a llenar esa vacía ventana que acabamos de crear, vamos a nombrar a las etiquetas o más conocidas como label, por su nombre en inglés. Las podemos encontrar desde interfaces gráficas hasta en formularios en HTML y son sumamente útiles en la construcción de interfaces y formularios, al igual que cuando creamos nuestra ventana vacía, declarándola de la siguiente forma: root igual a tinker.tk paréntesis. Tendremos que hacerlo con nuestra etiqueta. Para esto necesitamos escoger un nombre. En mi caso escogí etiqueta para declarar y debemos llenar al widget label en vez de la función tk, como habíamos hecho anteriormente, como para orientarnos con lo que ya vimos, quedando por ahora así: etiqueta Tinker Label. Este programa es una simple ventana en Tinker donde mostramos un texto alojado en una etiqueta. Bueno, tenemos que importar librerías. Con from Tinker import adjuntamos la librería a la variable con ventana igual a tdk paréntesis. Creamos una variable, adjuntamos la etiqueta y damos un texto cualquiera. Etiqueta igual a label, ventana, text. Esto es una etiqueta. Activamos la etiqueta con etiqueta.pack, paréntesis, y llamamos a un bucle principal, que es la ventana mainLoop. Botón o button. En Qt se utiliza para agregar botones en una aplicación en Python. Estos botones pueden mostrar texto o imágenes que transmiten el propósito de los botones. Puede adjuntar una función a un método o a un botón en el que se llama automáticamente al hacer clic al botón. Y pues en cierta forma lleva una sintaxis. Una puede ser W igual a button, entre paréntesis master, option igual a value. También manejamos en los botones parámetros. Hay un parámetro maestro que representa la ventana primaria y opciones. Y hay muchas opciones que utilizamos, como pueden ser BD, que es un ancho de borde en píxeles, BG, que es un color de fondo normal, comando, que es una función o método, FG, un color de primer plano. También utilizamos lo que son fuentes de texto, alturas, imágenes, entre otros. En este ejemplo vamos a importar lo que es Tinker y también Teke Meshbox. A continuación
En la línea número 3, top igual a Tinker TK. En la línea número 5 definimos lo que es lo que va a ir en nuestro cuadro de diálogo, que es hola. Y aquí lo manejamos con tk messagebox.showinfo, y aquí entre paréntesis estamos mostrando lo que es hello Python, hello World. B igual a tinker.button top text hello command hello callback. B igual a pack y top main loop. Y pues nosotros al momento de ejecutar esto nos muestra el botón de hola y hola mundo. Entrada de texto. Una caja de texto permite al usuario ingresar cualquier texto en una línea en TCL-TK. Esta representa a través de la clase TTK Entry, que a su vez hereda la formulación de un control más primitivo llamado tk.entry. Para crear una caja de texto, entonces vamos a crear una instancia de primera clase. Vamos a importar el Tinker as TK. Vamos a hacer un for Tinker import de TDK, un root igual a t.tdk, con un root config con un weight de igual a 300 y un height de 200. Vamos a crear esta caja de texto. La línea anterior ahí nos muestra cuánto va a tener de alto y de largo. Vamos a seguir con entry igual a ttk entry.root. Vamos a tener una posición en la ventana. Vamos a darle las coordenadas donde vamos a querer esta ventana en X y Y. Y vamos a dar un root.mainLoop. Botón radial. El radio button es un botón de muchos tipos. Tiene más de una opción en la selección, pero el usuario solo puede seleccionar una de ellas, al igual que los widgets introducidos anteriormente. Radio button puede contener texto o imagen y puede vincular la función o el método de devolución de llamada a él. Esta función de devolución de llamada se dispara automáticamente cuando se presiona el botón. A continuación, pues se ve lo que es parte de código para poder realizar el botón radial. Y pues más que nada vemos que se tiene que importar lo que es Tinker as, y posteriormente pues estamos utilizando lo que es radio rdio1, y pues mostramos si queremos en columnas qué tipo de botones vamos a utilizar. Pueden ser círculos o cuadrados. Botón de verificación. En widget, check button es un widget que contiene un valor. Los check buttons pueden contener texto o imágenes también. Pueden enlazar la función de devolución de llamada, que se llamará cuando se haga clic en el botón de verificación. Para crear un widget de botón de control de una ventana padre existe un TK check button. Cada botón de control debe estar asociado a una variable. El tipo de datos de variable se determina por el botón de verificación cuando se selecciona y se deselecciona. Y también se establece un valor original en el botón de verificación. Como solo está asignado con el tipo de datos booleanos, solo tiene dos opciones, true o false. Y pues en cierta forma la instancia del botón de control se crea eventualmente con la variable checkValue,
que hicimos anteriormente. Menú. Para implementar los tipos de menú de barra horizontales que aparecen en las aplicaciones, cuando utilizamos la librería TK, necesitamos crear objetos de clase menú que se encuentran declarados en el paquete Tinker y no en el paquete Tinker TDK. Veremos un ejemplo. Aquí en esta codificación se muestra cómo nosotros podemos darle un fondo, un color al menú, tipo de letras, el ancho y largo de lo que es el recuadro, los tamaños del menú y cómo se puede hacer una ventana con una geometría y un número que se le da. Cuadro de diálogo. Tinker cuenta con cuadros de diálogo, ya sea para mostrar al usuario alguna información o pedirle que introduzca datos que requiere la aplicación. Existen dos tipos: los modal blocking, la interfaz gráfica de usuario GUI hasta que se cierre, y las no modal, que interactúan con el usuario sin interferir con su ventana principal. Los cuadros de diálogo estándar son de tipo modal, por lo que bloquearán la ventana principal hasta que los cerremos. Son usados comúnmente para mostrar información o preguntar al usuario si desea proceder con esta determinada acción. Y pues generalmente en este código que se ve a continuación, pues en estos diálogos se hace la pregunta al usuario, que se indica un mensaje y pues tiene un título. Este título del cuadro de diálogo se devuelve con un verdadero, y si el usuario responde afirmativo, o en caso contrario en falso, y devuelve pues un lugar. Un formulario para insertar un registro a una tabla. El módulo formulario contiene toda la lógica de presentación de datos y hace el uso de un módulo para el acceso de las tablas de MySQL. Aquí, si se dan cuenta, se está mostrando parte de lo que es un código y nos arroja lo que es el formulario. Crear un formulario para consultar un registro a una tabla. Aquí usaremos en Control QTable Widget, que ya hemos visto en lugares anteriores. Para mostrar los datos que contiene nuestra tabla Person, nuevamente usaremos QSLQL Query para ejecutar la consulta Select, y los datos obtenidos los enviaremos al widget QTable Widget. Al presionar el botón Cargar datos, se ejecuta el siguiente código, como se muestra en la figura, y este nos da un formulario. Mi conclusión es que una base de datos SQLite almacena solo un archivo y siempre que sea posible funcionará completamente en memoria para mejorar su rendimiento. Además, que no contiene dependencias externas y es fácil y portable de convertir. SQLite también tiene licencia GPL. Está disponible para las plataformas más extendidas como GNU Linux, Windows, Mac OS, y cuenta con librerías y drivers para desarrollar bases de datos con los lenguajes de programación más populares como Python, Perl, Java, Ruby, PHP, C, entre otros.
lanzado en Tinker. Pues es una biblioteca GUI con una interfaz gráfica de usuario más popular en Python. Pues es una biblioteca con unas características muy peculiares, las cuales son muy compatibles con Python. Mis referencias son las siguientes: Python Software Foundation 2020, Welcome to Python.org. Y pues aquí también muestro lo que son sus páginas. Utilicé también la referencia de Python Software Foundation 2020 de Documentation, SQLite Console, SQLite Homepage, entre otros. Por su atención les agradezco mucho. Que tengan un buen día.